Bueno, bienvenidos a un nuevo webinar de CodeMotion. Bueno, si bien muchos nos estaban escuchando de antes, pero bueno, esta es la iniciación oficial. En esta ocasión tenemos a Diego Hueltes, que nos va a hablar de NLP o Natural Language Processor. Sí, lo dije bien, procesamiento natural de lenguaje. A mí me sale mejor en español que en inglés. Y TensorFlow. Nada, recordaros simplemente de que están todos sin audio, o sea, muteados. Pueden hacer preguntas en cualquier momento a través del panel de preguntas o questions, depende cómo lo tengan el idioma de la aplicación, o también pueden levantar la mano. Para levantar la mano les recomiendo, les pido si pueden ser lo más breve posible, porque el webinar tratamos de que sea de 1 hora máximo para, para no liar mucho a la gente. Y bueno, nada, dejo a Diego con vosotros, que se haga toda la introducción y la presentación. Muy bien, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Diego Hueltes, dirijo el departamento de Machine Learning de Ravenpack. Ravenpack es una empresa que estamos en Marbella y nos dedicamos a proveer analítica de datos para entidades financieras. Siempre me gusta decir que ¿cuántos de vosotros conocen Ravenpack? Pero aquí la interacción no es muy alta, entonces mucha gente no la conoce, pero ya os digo que si vas a Wall Street y te vas a las grandes firmas y preguntas quién es Ravenpack, ellos saben quién es, porque llevan 15 años proveyendo datos que son muy útiles para sus decisiones de inversión, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos básicamente? Para que tengáis una idea y veáis cuál es un poquito mi background, ¿no? Lo que hacemos es, nos vienen noticias y tenemos unos modelos que detectan sentimiento, bueno, no solo sentimiento, eventos, novedad, bastantes cosas sobre esas noticias, y esos datos estructurados, es decir, vienen no estructurados, nosotros los estructuramos y los proveemos a estas entidades financieras, ¿no? Tenemos clientes por todo el mundo y bueno, lo dicho, son ya 15 años. Mi departamento es el de Machine Learning, que es bastante nuevo, y nosotros, porque tenemos el el código que analiza, esos modelos que analizan estas noticias, está hecho en Lisp y funciona muy bien, es una maravilla. Tenemos un tiempo de respuesta inferior a los 300 milisegundos. Es decir, nos llega una noticia y en 300 milisegundos está fuera, clasificada y todo, ¿no? Y mi equipo lo que está haciendo es usar modelos más novedosos, modelos de Machine Learning, para hacer cosas similares, sentimientos, eventos y demás, aplicando las nuevas técnicas de procesamiento de lenguaje natural, y esto nos permite ampliar drásticamente el volumen de detecciones, nos permite hacer muchísimas cosas que antes estaban muy limitados. Entonces, básicamente, mi trabajo consiste en crear modelos de lenguaje natural. Y en este caso trabajamos con TensorFlow, y por eso cuando me dijeron, ¿quieres dar otro webinar? Digo, bueno, si queréis puedo hacerlo de mi especialidad, que es procesamiento de lenguaje natural, y usando la librería de redes neuronales TensorFlow, que es la que a mí me gusta. Entonces, he pensado en voy a intentar hacerlo complicado simple, y fijaros que no tengo casi nada de código preparado, porque lo voy a ir escribiendo. A ver, tengo por ahí una versión ya hecha, por si no da tiempo poderos enseñar al menos los resultados, y en función del tiempo que tengamos podré ampliar más o menos. Podéis preguntar lo que queráis y en cualquier momento. Es decir, si tenéis alguna pregunta que decir que sin esto no sé seguir, levantáis la mano, lo decís, y Francisco que me interrumpa sin ningún problema y contesto, ¿vale? No tenéis que esperar al final. De todas maneras, al final va a haber sesión de preguntas, si tenéis preguntas así más generales o lo que sea, esperad al final, ¿vale? Voy a parar de compartir mi webcam porque mi ordenador está empezando un poco a echar a volar. Y bueno, no he preparado presentación, he abierto algunas pestañas y voy a ir sobre ellas.
Bueno, esto era para comentar un poquito sobre Ravenpack, que somos unos 120 y demás, que lo tenemos, estamos en Marbella. Y quería enseñaros esto, que ha salido justo hoy, hace unos minutos. Soy unos privilegiados, probablemente soy de los primeros en verlo porque el lanzamiento ha sido hace nada. Y hemos abierto, sí, election.ravenpack.com. Hemos abierto parte de nuestros datos, que normalmente son complicados de acceder, al mundo, ¿no? Podéis ver el sentimiento de las noticias y lo que detectamos. También tenéis uno que es coronavirus.ravenpack.com, que es también otro panel, donde de forma similar tenéis, bueno, pues con análisis de sentimiento. Hemos sacado un índice de pánico, de media hype, de fake news. Y esto es gratuito y es abierto. Entonces, no suele pasar, es algo nuevo que hayamos abierto parte de nuestros datos. Os invito a verlo y a explorar con ello. Y bueno, vamos a hablar un poquito de redes neuronales, porque TensorFlow, el procesamiento de lenguaje natural con TensorFlow se suele usar para hacer redes neuronales, ¿vale? Doy por hecho que muchos de vosotros sabéis lo que son las redes neuronales, no voy a profundizar mucho, pero bueno, simplemente que sepáis que las redes neuronales usa filosofías de cómo funciona la neurona en el cerebro humano y las conecta de forma similar, de forma que hay capas, que serían estas líneas de aquí, y se conecta unas neuronas con otras, ¿vale? Y usando el entrenamiento, esa red neuronal es capaz de empezar a detectar patrones y empezar a hacer clasificaciones y al final predicciones, ¿vale? Siempre tenemos una entrada y podemos tener una o varias salidas. La entrada pueden ser valores, bueno, tienen que ser valores numéricos, y igual con la salida. Las redes neuronales, como sabréis, han sido una gran revolución y sobre todo se usan para las imágenes, ¿no? Fue el momento cumbre de las redes neuronales, fueron cuando se empezaron a clasificar imágenes. Se descubrió una operación que se llama la convolución, que lo que hace es cambiar la dimensionalidad de parte de la imagen, y simplemente haciendo eso, estas redes neuronales, mediante el entrenamiento, comenzaron a detectar, a clasificar con unos valores iguales o incluso a veces superiores a la de los humanos. Pero claro, esto se usaba sobre todo para imágenes. Y hace poco, pero más reciente que las imágenes, se empezó a usar en texto, ¿vale? El procesamiento del lenguaje natural clásico siempre se ha basado en al final, contar usar las palabras, contar cuántas veces aparecían, y usando técnicas que os pueden sonar como bag of words, bolsa de palabras, ¿no? Se acaba pudiendo clasificar y hacer cosas bastante rudimentarias. Pero salieron lo que son las embeddings, o se descubrieron lo que son las embeddings, que nos ayuda a traducir las palabras de un lenguaje, es decir, una palabra, pasarla a un sistema, a una dimensionalidad, es decir, a un sistema con múltiples dimensiones. Sé que quizás podéis estar un poquito perdido, ¿vale? No os preocupéis. Es que al principio suele costar entender las embeddings. Pero más que entendéis cómo se crean, quiero que entendáis qué significa. Significa que al final tenemos que traducir palabras a vectores. Un vector no es más que una lista de números. Y esta lista de números es lo que entiende la red neuronal. ¿Cómo traducimos esas palabras a lista de números? Mediante algo que se llama embedding. Embedding lo que hace es que palabras con similar significado
acaban en dimensiones parecidas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, siempre me gusta usar esta imagen porque es bastante gráfica. Tenemos king y tenemos queen, ¿vale? Al igual que tenemos man and woman, ¿vale? En esta dimensión de king and queen, los dos hablan de monarquía, entonces en esta dimensión están muy cerquita, aunque parezca que están separados, realmente si girásemos este cubo en 3D, veríamos que queen y king en este plano están muy cerquita porque las dos hablan de la misma cosa. Pero en otro plano están separados y están separados más o menos lo mismo que man and woman. Entonces, esto, imaginaros que es un vector de números y esto es otro vector de números. Pues estos tendrán en común que la dimensionalidad de género estará en un entorno parecido, igual que queen and woman, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que si tú dices queen, en el momento que tú dices queen, la red neuronal puede entender dos cosas. Estamos hablando de monarquía y estamos hablando de género femenino. Fijaros qué potencia tiene esto. Le estamos dando esa capacidad de entendimiento del género asociado a la palabra y también del significado de la palabra. De forma que antes, si tú decías yo estoy en España, ¿vale? Un clasificador podía, no sé, imaginar un clasificador de viajes, ¿no? Y quería etiquetar el país. Dice, yo estoy en España y te etiquetaba en España. Pero ahora decía, yo estoy en Madrid y dice, uff, ¿qué significa eso? Sin embargo, ahora con las embeddings, Spain y Madrid probablemente acaben en alguna dimensión muy cerca. Entonces, si tú dices el otro día en Madrid o el otro día en España, a la red neural le va a dar igual, porque va a entender, cuando dices en Madrid, va a entender que estás hablando de España. Pero no solo eso, sino además va a entender que estás hablando de una ciudad. Y lo mismo con los verbos. Por ejemplo, walking y walked, o swimming y swam. Al final, estamos en dimensiones. En esta dimensión están muy cercanos, estamos hablando del verbo andar. En esta dimensión, que es el verbo nadar, están muy cercanos, pero este es el pasado y este es el presente, ¿no? Entonces, le estamos dando, con una palabra, le estamos dando muchas dimensionalidades. Y yo aquí os estoy mostrando dos dimensiones. Pensad que la dimensionalidad puede ser la que tú quieras. De hecho, veremos dimensionalidad de 100 y pico, de 500, de lo, bueno, más, cuanto más dimensionalidad, más complejidad se añade, ¿no? Es decir, que también yo esto lo he explicado un poco, rey y reina, monarquía, femenino, masculino. No existe una dimensión para femenino, una dimensión para masculino, igual que no existe una dimensión para monarquía. Pero es que tampoco tenemos que entender lo humano, lo tienen que entender las redes neuronales. Y las redes neuronales lo entienden y hacen un trabajo muy bueno. Me gusta siempre enseñar esta herramienta de Google que proyecta los embeddings en un espacio tridimensional. Estamos hablando que estas embeddings tienen una dimensión de 200. Hemos reducido, haciendo el principal componente de análisis, a 3 dimensiones, ¿vale? Es decir, que estamos mega simplificando las cosas. Pero claro, lo primero es que nosotros lo entendamos más o menos para luego dejar que funcione por sí solo, es decir, entender que nosotros en 3 dimensiones, lo que podemos ver más o menos, la máquina lo puede entender en 200 dimensiones. Por ejemplo, veis que aquí hay palabras, ¿no? Podemos moverlo, podemos hacer zoom, voy a hacer un poquito de zoom, así aleatoriamente. Y mira, aquí hay employee, press, sexual. Bueno, son conceptos que en esta dimensión suelen estar juntos, pero en el momento que movemos, en otras dimensiones cambian y se mueven a otros, o sea, las distancias cambian entre ellos, ¿no? A veces puede ser que no tenga sentido para nosotros, pero es que lo que hemos dicho, hemos bajado de 200 dimensiones a 3. Pero bueno, a ver si vemos alguno, no sé, alguno así grande, no. Coffee, que está cerca de coffee. Cheese, Lodge. Bueno, coffee y cheese, a lo mejor por la alimentación.
a ver, esto sirve también un poquito para analizar y ver qué es lo que pasa con la embedding, cómo se distribuye en el espacio. Pero ya he dicho que no hay por qué encontrarle sentido. A lo mejor aquí lo más interesante sería ver los que acaban lejos para ver qué es lo que está pasando o ver las diferencias, por ejemplo, de abajo y arriba, ¿no? Y bueno, esto es simplemente una curiosidad. Entonces, ¿qué os tenéis que quedar de aquí? Hay una cosa que se llama embeddings que traducen las palabras a vectores. Y eso lo vamos a ver ahora directamente, ¿vale? Para ello, bueno, os he dicho, he preparado esto aquí, ¿vale? Ahora usaremos este dataset, ahora os explico por qué, pero voy a empezar voy a irme a TensorFlow Hub. TensorFlow Hub es una plataforma donde os permite descargaros modelos ya entrenados, o no modelos, pueden ser embeddings, por ejemplo, para texto. Entonces vamos a darle a texto, TensorFlow 2, que es la versión que yo estoy usando, y a ver qué tal un poquito. Vale, aquí tenemos varios, ¿no? Voy a coger este, por ejemplo, ¿vale? Aquí os explica un poquito. Dice Token Based Text Embedding Trained on English Google News. Es decir, son unos embeddings. Los embeddings se consiguen entrenando. Entrenando significa enseñándole muchísimo texto. Pues ¿cuánto texto se ha enseñado? Pues 200 millones de palabras, ¿vale? De Google News. Es decir, noticia de Google News en inglés. Voy a hacerlo en inglés en vez de en español porque los datasets y todo lo que está disponible en español es muy difícil de encontrar y en inglés es muy fácil. Entonces, lo voy a hacer en inglés. Pero también tenéis, lo digo para que lo sepáis, igual que tenemos embeddings en inglés, voy hacia atrás un momento, los tenéis en otro idioma. Por ejemplo, bueno, este en inglés, este es este en inglés también. Bueno, aquí este es multilingüe, aquí tiene varios idiomas. Bueno, te puedo encontrar, este es inglés también. De hecho, voy a coger este. Y bueno, hay español, hay de todo. Tiene filtro, lo podéis hacer, ¿vale? Tenéis aquí el lenguaje, incluso aquí creo que lo podéis cambiar. Pero bueno, yo voy a coger esto. Tan fácil como venirte aquí y coger esto de aquí. Volver a conectar. Bueno, voy a usar Google Colab, no sé si lo conocéis, pero es básicamente como un Jupyter Notebook, donde tú puedes mezclar código con texto. Voy a ejecutar esto, voy a ejecutar esto, voy a ejecutar esto. Dejo el dataset para luego, ¿vale? Voy a pegar esto aquí. Muy bien, pues esto lo que va a hacer la primera vez es descargarse esos embeddings de TensorFlow. Esto está genial porque te permite descargarte esos modelos preentrenados de forma súper rápida y con decir carga este, ya te lo carga, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Yo llego aquí y digo, bueno, siempre se le pasa una lista, ¿no? La Casa Roja, veréis que al final lo que ha hecho esto es traducir de Red House a un array, a una lista de, en este caso, 128 dimensiones, porque yo he cogido el de 128 dimensiones, ¿vale? Tenemos otros como el Universal Sentence Encoder, también de Google, que te lo traduce a 500 dimensiones, pero bueno, en este caso, por simplificar, vamos a coger uno de 128 que ya está bastante bien, ¿vale? Fijaros qué es lo que hemos hecho. Hemos traducido 3 palabras de Red House en un array de 128 y quiero que veáis, quiero que entendáis a qué me refería con qué significan los embeddings, ¿no? Voy a hacer una cosa. Aquí he preparado antes una función que es la similaridad del coseno, que básicamente, si os acordáis o si en matemáticas, cuando tenemos dos vectores, da igual de qué dimensión, podemos, haciéndole el coseno, podemos ver
cómo de cercano está un vector a otro. Es decir, si tenemos una línea de 300, en un espacio de 300 dimensiones y tenemos otra, podemos ver la similaridad. Entonces yo lo que voy a hacer es probar la similitud del coseno, es decir, nos va a decir lo parecidas que son algunas frases entre sí, ¿vale? Eso, por ejemplo, ¿vale? Y cojo aquí, por ejemplo, yo sé, voy a poner I love my apartment, ¿vale? Y yo digo I love my penthouse, que es penthouse, ahí lo diré, ático, ¿vale? Ejecuto. ¿Qué te pasa? Ah, vale, sí. Bueno, cojo, es que esto devuelve un array, ¿vale? Entonces voy a coger 0. Y aquí 0. Este 0 va fuera. Aquí. Vale. ¿Qué es lo que obtenemos? Que tiene una similaridad de 94. Esto es muy alto. Es decir, que si yo digo I love my apartment y yo digo I love my penthouse, la red neuronal va a entender que tú estás hablando de lo mismo. Que me gusta mucho donde vivo. Pero también puedes decir I love my apartment o digo my apartment is nice. ¿Vale? Mi apartamento es genial. Y tiene una similaridad relativamente alta. Es decir, las dos ha detectado que estoy hablando de mi apartamento y que estoy hablando de que me gusta, ¿no? O puedes poner penthouse y baja la similaridad, pero sigue siendo alta. Es decir, sigue significando algo similar. Y fijaros que estas dos frases es que no se parecen en nada, es que la construcción es totalmente diferente. Pero en un espacio dimensional se parecen bastante. Si yo pongo aquí high code motion, podemos ver que la similaridad va a negativo, es decir, no se parece absolutamente en nada. Es decir, que estos embeddings nos está diciendo que entiende, no entiende, ¿no? Pero da la sensación de que entiende que lo que estás diciendo es similar o no. Y cosas tan diferentes como I love my apartment o my apartment is nice, y los dos les parece similar, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo funcionan los embeddings. Entonces, vamos a usarlo en un modelo, vamos a hacer un modelo en directo, súper rápido, de una red neuronal, ¿vale? La red neuronal, bueno, para que la tengáis más o menos en mente, ¿vale? Os hablo aquí. Recordad esta imagen que es la que os he enseñado antes. New tab, aquí. Recordad esta imagen. Tenemos un input, tenemos una capa oculta, otra oculta y una salida, ¿vale? Pues yo voy a hacer algo similar y lo voy a hacer con este dataset. Este dataset que lo voy a cargar ahora es de este de aquí, ¿vale? TensorFlow Datasets es otra librería que te puedes descargar y que tiene varios datasets ya preparados para que tú experimentes. En este caso, este dataset tiene reviews, tiene opiniones de IMDb, lo de las opiniones de las películas, clasificadas, es decir, tiene opinión y te dice si es buena o si es mala, ¿vale? Y te lo puedes descargar tal que así, simplemente TDFS, que es TensorFlow Datasets, ¿vale? TFDS load reviews plaintest. Plaintest porque, a ver, luego enseñaré cómo descargar una versión que ya viene tokenizada. Pero en este caso vamos a descargar texto libre. Y le digo a supervise porque quiero que me traiga la etiqueta, ¿vale? Entonces, al decirle a supervise, me trae la etiqueta del dataset.
Quizás estáis un poquito perdidos, no os preocupéis porque en cuanto lo descargue, lo vais a ver. La primera vez que lo hacéis, aquí empieza loading, se descarga, sale una barra de carga y aquí veis que ha sido súper rápido porque como no quería perder tiempo, justo antes de conectarme lo he descargado, ¿vale? He descargado este y otro que si da tiempo lo usamos. Muy bien, pues aquí tenemos el dataset y tan fácil como coger train y test y lo metemos en estas dos variables, ¿vale? Entonces, para que veamos qué es lo que tiene esto, train dataset, si lo ejecutamos, nos dice que, bueno, el dataset es un adapter, vamos a decir .take 1. Esto lo que hace es extraer un valor del dataset y porque si hago esto no vamos a entender nada porque bueno aquí las shapes, las formas que tiene, pues a nosotros nos da igual. Voy a decirlo que nos lo dé como lista, ¿vale? El truco para que nos diga qué es lo que tiene dentro. Y fijaros que tiene dos tensores. Tensores son los vectores, los arrays numéricos con los que trabajamos cuando usamos redes neuronales. Veis que en este primer tensor tenemos una frase en texto libre que dice "This was actually the real movie. Don't be lured by Christopher Walken". En fin, una opinión y su etiqueta, 0. Es decir, esta opinión es mala. Esto lo habrán hecho un humano, lo habrán hecho varias personas que han dicho, bueno, pues esta opinión es buena, esta opinión es mala. ¿Qué pasa en texto? ¿Por qué es tan complicado trabajar con texto? Es complicado por varias cosas. Lo primero es por la ambigüedad del lenguaje. Tú puedes, no sé si hay aquí alguno, por ejemplo, I haven't been known to fall asleep during film. Cosas que pueden empezar mal acaban bien, cosas que empiezan bien acaban mal y realmente para un humano tienes que leértelo entero y decir, vale, sí, esto es malo, pero para una máquina a lo mejor tiene palabras buenas y con palabras buenas estás diciendo cosas malas, ¿no? Simplemente aquí veis pues, que tiene este comentario malo, este comentario malo, este comentario es bueno, 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 malo, malo, malo. Es decir, tenemos comentarios malos y tenemos comentarios buenos. 1 cuando es bueno, 0 cuando es malo. ¿Vale? No tiene más historia. Pues este es el dataset que vamos a usar. Este dataset, como viene en texto, fijaros que a veces te viene aquí BRBR, esto es HTML, a veces palabras que vienen mal. Lo primero que habría que hacer en un escenario normal sería limpiar el texto. Habría que limpiar, quitarlo los BR, quitarle palabras raras, quitarle, no sé, pues cosas. Esto, por ejemplo, que está con un guión, pues a lo mejor separarlo, quitar diferentes tipos de caracteres. En fin, limpiar. Luego habría que dividir lo que son los párrafos en frases y luego esas frases habría que dividirlas en palabras, porque a veces no es tan fácil dividir en palabras. Tenemos don't. Esto realmente son dos palabras. Do not, ¿no? Entonces, eso se llama tokenización, traducir palabras en tokens individuales. Y normalmente esos tokens suelen ser números, en este caso. Todo eso, absolutamente todo eso, lo está haciendo esta capa por nosotros. Es decir, cuando hemos descargado de TensorFlow Hub este modelo ya nos está limpiando, ya nos está tokenizando y nos está haciendo absolutamente todo lo que necesitamos para usarlo en una red neuronal. Fijaros qué potencia. Esto, ya os digo, en un caso clásico de procesamiento de lenguaje natural, es muchísimo trabajo, es una barbaridad de trabajo que simplemente con decir carga esto que Google ya sabe cómo se hace eso, te quita de en medio un montón de problemas y además te lo traduce a sus embeddings preentrenadas. Y ahí es a donde voy ahora. Vamos a usar su conocimiento de entrenamiento para crear un modelo propio, nuestro, que va a hacer una cosa totalmente diferente a lo que ellos entrenaron el modelo.
Esto se llama transfer learning, transferencia de conocimiento. Es decir, algo que ya han entrenado ellos, un modelo que funciona muy bien para ciertas cosas que ellos usan, pues lo usarán en sus búsquedas, en sus predicciones, incluso en la traducción. Nosotros lo vamos a usar para otra cosa totalmente diferente, pero el entrenamiento que ellos ya pusieron nos va a servir. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a coger su conocimiento y vamos a entrenar un poquito más por encima. Vamos a intentar, en este caso, un modelo que sea capaz de predecir si el comentario es bueno o malo, dependiendo de la frase, ¿vale? Es decir, que lo que vamos a hacer es usar su conocimiento para nosotros poner un entrenamiento nuestro propio encima del suyo, que ha sido inmenso, para usar su conocimiento, ¿no? Muy bien. Pues vamos a crear el modelo y fijaros que lo voy a hacer así para que veáis que quiero que se vea que es simple, que tampoco es algo muy complicado, ¿no? Uso Keras, que es una librería dentro de TensorFlow que nos simplifica las cosas, ¿no? Y voy a usar lo que se llama un modelo secuencial, que básicamente lo que hace es que tú vas poniendo las capas una a una y esas capas son lo que hace es que la salida de una capa lo mete en la siguiente, ¿no? Ponlo aquí que me gusta. Es indentado. Ahí. Pues lo primero es, vamos a meter una capa de TensorFlow Hub, este que habéis visto aquí, ¿vale? Podemos usarlo así como load para tener las embeddings, o podemos hacer una cosa muy chula que se llama Keras Layer, que ya viene en la librería, y aquí le decimos simplemente el modelo que queremos, ¿vale? Y le tenemos que decir algunas cositas más, ¿vale? Aquí nos da pistas, pues trainable significa, ¿queremos entrenar las embeddings de ellos o queremos cogerlos como están? No, no, queremos entrenarlas, queremos coger las suyas y entrenarlas con las nuestras. ¿Por qué? Porque en nuestro lenguaje puede ser diferente al suyo. Hombre, ellos han cogido Google News, que son noticias de todo el mundo. Entonces el lenguaje va a ser inglés, pero a lo mejor nuestro inglés es más de película o algo así. Imaginaros, en mi trabajo, nuestro lenguaje financiero. Entrenamos las embeddings para que estén más preparadas para el mundo financiero. Luego le digo input shape. No os preocupéis que ya os pasaré luego este notebook, ¿vale? Para que lo tengáis y podéis jugar con él. No sé, supongo que se lo mandaré a Francisco o lo pongo en mi Twitter o lo que sea, ¿vale? Y para que lo tengáis. Y input shape, simplemente por decirle que va a ser de tipo string. ¿Vale? Con esto ya tenemos la capa de embeddings, ¿vale? La capa que nos va a hacerlo todo. Va a llegar el texto del dataset y esto va a coger, lo va a limpiar, lo va a tokenizar, lo va a pasar por la embeddings y nos va a devolver lo que nos devolvía aquí. Bueno, lo he borrado, ¿no? Pero bueno, lo que nos devolvía ahí arriba. 128, un array de 128 posiciones. ¿Vale? Pues entonces, ¿qué hacemos? Eso sería la entrada, eso, para que os hagáis una idea, acabo de poner esto. Pasa que esto tiene varios pasos. Tiene esto, tiene una capa de embeddings, pero bueno, ya estarían las embeddings, ya estaría el vector de números. Ahora vamos a poner capas ocultas. Capa oculta 1, 2, salida, ¿vale? Pues voy a poner una densa. Densa significa que todas las celdas de las neuronas anteriores están conectadas con todo. Fíjate que aquí está conectado con esta, con esta, con esta, con esta, con esta. Este con aquí, aquí, aquí. Todas con todas, ¿vale? Entonces, Diego, sí. digo, perdona, tenemos una pregunta de Sí. AM Larraz que dice que cuando dices que entrenas las embeddings, ¿lo haces partiendo de unas ya preentrenadas o las entrenas de cero? No, no, preentrenadas. Cuando pones que las entrena, al descargarnos el modelo, entrena sobre su entrenado. Es decir, es como si ellos echaron 5 horas, bueno, echaron probablemente cientos de horas, pues la hora 101 se la vamos a dar nosotros. Y lo que va a hacer es afinar esos pesos, afinar esos números, esas dimensiones,
al lenguaje de nuestro dataset. Entonces usamos su conocimiento, pero lo vamos a poner muy detallado para nuestro problema específico. Pero sí, ya tiene conocimiento previo, ya vienen entrenadas de ello. Al poner true enable true, lo único que hace es entrenar sobre lo entrenado. ¿Vale? Muy bien. Pongo una densa de 128, activación ReLU. No voy a entrar en detalles técnicos, pero bueno, básicamente esta sería una capa densa con una activación que funciona muy bien. Voy a añadir una cosa que sería dropout. Dropout. Que lo que hace es que de todas estas conexiones, veis que he puesto 0,2, ¿no? Pues de todas estas conexiones, el 20% las va a quitar aleatoriamente. ¿Para qué sirve eso? Para que el modelo no haga overfitting. Overfitting significa que se ajusta tanto a nuestro dataset que parece que es muy bueno, pero cuando luego lo saca al mundo real no funciona para nada. Y por eso hacemos aquí dos distinciones, dataset de test y dataset de train. Nunca se testea con lo que se entrena, porque entonces pueden decir, nuestro modelo es muy bueno para tu dataset. En cuanto lo saca al mundo real, muere. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos físicamente, este dataset es de entrenamiento, este es de testeo. Y el testeo solo se usa para testear. Es decir, es como si fuera el mundo real. Si funciona en el test, funciona en el mundo real. He metido una de 128, voy a meter una capa, vamos a ir reduciendo el tamaño, ¿vale? De 64 y vamos a meter otra más que sea de 32. Y no hay por qué usar potencia de 2, pero me resultan cómodas. Ya cada uno usa las que quiera. ¿Vale? Y vamos a poner ya la salida. Me voy a quitar este dropout porque no suele ser bueno poner un dropout justo antes de la salida. ¿Vale? Cuando pongo dense 1, lo que estoy haciendo aquí es, en vez de 3, todo acaba en 1. Y ese 1 va a ser un 0 o un 1. Ya está. ¿Vale? Con eso ya tendríamos lo que es la estructura del modelo. Lo ejecuto. Bien. Bueno, espérate. Sí. No tiene tense. Porque es layers. Claro, y como no copié pegado. Te voy a interrumpir para otra cosita más Sí, aquí claro. mientras. A ver, Sí. Alejandro pregunta, bueno, si el embedding es la primera capa, ¿va entrenando a la vez el embedding y el resto de pesos de las siguientes capas o entrena primero el embedding y luego siguen las ocultas? No, lo hace todo a la vez. Es decir, sabéis que cuando entrenamos una red neuronal, hacemos predicciones y luego, en función del error, ese error se propaga hacia atrás. Cuando tenemos aquí el error, lo propagamos hacia atrás. Cuando propaguemos el error, actualizamos los pesos de la red neuronal, pero también actualizamos los pesos de los embeddings. Se van entrenando los dos a la vez. Si quitamos todo esto y dejamos solo esta capa, solo entrena las embeddings, pero al poner toda la red neuronal, va a entrenar la red neuronal y las embeddings a la vez. Es una buena pregunta. Muchas gracias. Vamos a meter el optimizador. Podemos usar Adam, que funciona bastante bien. Igual se usa bastante con las imágenes. Vamos a usar la Binary Cross Entropy. ¿Vale? Porque es una clasificación binaria y eso es simplemente el error logístico, ¿vale? Y queremos que nos dé de métricas el accuracy. ¿Vale? Y con esto ya tendríamos el modelo compilado, si no me he equivocado en nada, ¿vale? Y ya sería darle el dataset, train dataset, ¿vale? Le decimos que valide con el test dataset y lo que voy a hacer, si voy a limitar un poquito el validation steps para que lo valide con todo el dataset, que el dataset de test que te da esto es bastante corto. Entonces digo que valide con 30. O sea, 30 pasos significan 30 batch. Y el número de batch no sé cuál es por defecto, pero vaya, será suficiente para medir.
y epochs, que sabéis que es el número de veces que pasamos el dataset, pues le voy a decir 10, ¿vale? Y ya con esto, si todo va bien, ay, ¿qué nos dice? A ver, ¿en qué me he equivocado? ¿En qué me he equivocado? Model fit, training dataset, validation data, test dataset. Ah, vale, ya sé qué me ha pasado. Me ha pasado lo siguiente, y es que este dataset hay que hacerle una cosita, es una tontería, ¿vale? Entonces lo añado aquí, que es el pad de batch. Vale, sí, era train dataset igual a train dataset.padded batch, ¿vale? Le digo que me dé un batch es o sea, que me dé los resultados de 64 en 64. Y al decir padded, lo que decimos es que si la frase tiene 50 palabras y queremos usar siempre 200 palabras, pues de las 54 a 200 me los rellenes con palabra vacía, o sea, un 0, para que la red neuronal siempre tenga un número estable de entrada. Y esto va de test dataset y esto para test dataset, ¿vale? Entonces, vuelvo a cargar esto, vuelvo a cargar esto. Venga, dime que no falla, no ha fallado, muy bien, y vamos a intentar entrenamiento 2. Lo mismo ha fallado, tenemos que volver a crear el modelo. Vale, no te preocupes, que volvemos a crearlo de nuevo. Ejecutamos esto, ejecutamos esto, ejecutamos esto. Y a ver si ahora... Ahí está entrenando. Muy bien. Bueno, vamos... ahora, si tenéis preguntas, es el momento. Y si no, paso con lo siguiente que tenía preparado, ¿vale? Mientras esto entrena, para que lo veáis. De todas maneras, lo vamos a dejar ahí y luego veremos los resultados. Una cosa, una apreciación que hago, fijaros con qué accuracy empieza. Es decir, Epoch 1, le hemos dado una vuelta al dataset y ya nos está prediciendo si es un bueno o malo con un 84%. De hecho, fijaros que no mejora. Casi ha alcanzado su máxima accuracy. No sé cómo se dice en español accuracy. Bueno, Sí, es su vale, máxima... accuracy. Sí, no, Eficaz. a ver, sí, acierto, Entiendo. acierto. Acierto, Sí, joder, a veces somos, o sea, o sabes precisión, como dice a Torres. sí, 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 sí. Eh, Bueno, pues el acierto. Sí, dime. sí, no, que pregunta Ámbar por qué 64, porque estoy viendo ahí un Dense 64 Activation Prelude. He metido 64 por meter un número al azar. Puedes meterlo. El número del batch, cuanto más grande, más rápido entrena, pero pero más inexacto. Si reduce el número del batch, entrena más lento, pero entrena mejor. Dependiendo del tamaño de tus datos, te interesa un batch más grande o más pequeño. En este caso yo he puesto 64, que creo que estaba bien, pero he puesto un valor, bueno, no aleatorio, con un poquito de conocimiento de causa, pero que no hubiera pasado nada si hubiera puesto 150, simplemente que el entrenamiento hubiera sido mucho más rápido y ya está, o si hubiéramos puesto uno muy pequeño, el entrenamiento hubiera sido mucho más lento, pero más preciso, ¿vale? Fijaros que eso, que se queda en 85, es decir, pero es que seguramente sea complicado subir esa accuracy. Bueno, a ver, se puede subir, por supuesto, pero me refiero, hemos hecho un modelo aquí rápido y corriendo, ¿no? Vale, y Volca, Sí, perdona, y Volca pregunta que si el dropout solo lo aplicas una vez. lo he aplicado entre estas dos capas, entre esta y esta. Siempre intento evitarlo entre la última, la densa y la última, porque entonces añade ruido a la salida. Este dropout, al quitar algunas conexiones, esas conexiones hace que al no estar, pues no siempre, o sea, no se ajuste tanto a los datos, pero si la añade aquí al final, mete ruido. He emitido dos, aquí y aquí.
¿vale? Esto un poquito también basado en experiencia. Yo pongo 0.2, puedes poner 0.1, es que depende mucho de tus datos. Si tienes muchos datos, puedes permitirte el lujo de meter un dropout alto y a veces que depende también de cuánto te haga overfitting. Si no te hace nada de overfitting, no es necesario meter un dropout. Pasa que por defecto yo lo meto. En este caso, este entrenamiento ha tardado minutos. Fijaros, pensad que un entrenamiento real, también el dataset pequeñito, pensad que un entrenamiento real suele tardar horas. También es verdad, no lo he dicho, estoy conectado a un entorno de ejecución que tiene una GPU. Esto es gratuito, de Google Colab te da una GPU ahí de gratis para que pruebes. Bueno, pues hemos construido un clasificador con un 85% de precisión, con una línea y aquí en directo. ¿Hay alguna pregunta más o continúo? Entiendo no veo ninguna, perdón, no me desmuteaba. No veo ninguna pregunta en el momento. No pasa nada. Vale, voy a hacer lo siguiente. Tenemos aquí, ahora voy a hacer un modelo, pero este modelo no le voy a meter, lo diré, embeddings preentrenadas. Las vamos a entrenar de cero nosotros. Aquí os he dicho que tenemos texto plano. Podemos hacer una cosa que es subwords, viene aquí. Bytes, subword 8K, ¿vale? Que lo que hace, bueno, tenéis también, lo que hace, ya viene tokenizado el dataset para que saltarte ese paso con un diccionario de 8.000 palabras. También tiene otro de 35, creo, de 32. Pero bueno, vamos al de 8, ¿vale? Por hacerlo simplificado. Y le voy a añadir una cosita más que se llama withInfo, ¿vale? True. Que esto lo que nos va a hacer es devolver la información, entre otras cosas, el tokenizador, para que entendáis lo que pasa, ¿no? Porque quiero que lo entendáis. Digo aquí, me devuelva el info y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, ejecuto. Diego. Vale, perdón. No te estaba escuchando. Sí, no se te escucha, Diego. No se te escucha a ti, ¿eh? No se te escucha, no hemos perdido el audio. Sí, pensé que era yo Hola, solamente. ¿me escucha? Ahora sí. Uf. Ahora sí. Ay, Ahora se ha sí. ido la luz en el edificio. Ostras. Y ha vuelto. O sea que yo digo, no sé si me va a conectar las cosas y bueno, ¿se me sigue viendo la pantalla o tengo que volver Sí, se te sigue viendo la pantalla. No sé si si has pasado alguna página o Nada. algo. Prueba a ver si No, veo tu cursor, así que sin problemas. Ahora sí. no he hecho nada. Lo único que he hecho ha sido ponerme las manos en la cabeza. O sea que... Pensé, como vi que se movía, dije, bueno, seré yo porque estoy viendo que aparece que estabas hablando y no me marcaba nada de error en tu usuario. Entonces por eso dije, bueno, seguirá hablando y la gente lo seguro escuchando seré yo. Pero evidentemente no era el único. Perdón. Me he dado cuenta porque se ha seguir. ido la luz en el edificio, me he quedado oscura, digo, ya la he liado. Bueno, lo que os comentaba, en la info hay nos permite hacer una cosa, bueno, para que voy a hacer como antes. Train dataset .take 1 para que veáis lo que trae, ¿vale? Fijaros que ahora en vez de venir textos vienen un array de números. Es decir, que ya ha traducido esas palabras, lo ha limpiado y lo ha traducido a números, para que no tengamos que hacerlo nosotros. Ya esto desde el dataset, ¿vale? Es como un dataset limpio, es muy común guardar los datasets de esta manera. Entonces, para que veáis, puedo traer un encoder, creo que era así. ¿Vale? Esto se va a traer el codificador que traduce de texto a palabras. Entonces ahora podemos hacer lo siguiente.
codifícame hi there ¿vale? Y esto lo traduce a estas palabras, hi there, hi there, welcome to the motion, vale, por la coma, o sea, será hi there, coma, welcome, no tengo ni idea, supongo esto será fin de frase, quizás es hi there, coma, welcome code motion, y no sé por qué fin de frase será este y no tengo ni idea, pero bueno, el caso es que este codificador, ya veis que mete cosas que a veces no sabemos qué son, le vamos a decir decode. Si nosotros tuviésemos solo esto, nos decodificaría hi there, welcome code motion, ¿vale? O si metemos este de aquí, podemos saber qué es lo que tenía originalmente. ¿Vale? This one is movie. ¿Vale? Simplemente que entendáis que ya viene con el codificador y cuando lo trae aquí en info es por si lo quieres usar tú luego para lo que sea. ¿Vale? Muy bien. Pues voy a hacer lo mismo de antes. Voy a copio y pego, o sea, tampoco vamos a partirnos con el page batch. Y ahora voy a crear el modelo. Voy a copiar también. Aquí, secuencial. En este caso, lo que voy a hacer es crear, esto voy a borrarlo todo, ¿vale? Sí, total, se hace rápido, para que lo veáis de cero. Primero que voy a crear una capa de embeddings. Ayúdame, embedding, eso. En el encoder que hemos descargado tenemos el tamaño del vocabulario y podemos decirle cuántas dimensiones queremos que nos saque. Le voy a meter 64, ¿vale? Número mágico. Es decir, antes teníamos 128 dimensiones, lo que voy a hacer con el vocabulario que tiene este codificador, que nos meta 64. Y ahora, esto es bidireccional, o sea, voy un poco rápido, pues vamos ya a hacer corto de tiempo, ahora os explico por qué. Voy a usar una neurona que se llama Long Short Term Memory, que significa memoria de largo y corta memoria, que funciona un poquito como funciona la mente humana. Es decir, los eventos cercanos los recordamos todos y los lejanos solo recordamos lo importante. Pues esto hace un poquito así, ¿no? Voy a coger las densas de aquí. ¿Vale? Y lo metemos aquí. Lo de meterle una bidireccional es para que estas celdas, a ver, no quiero meterme, o sea, no quiero que entendáis la long short term memory porque es un poquito complicada, pero bueno, que sepáis que funciona muy bien para en el procesamiento del lenguaje natural porque recuerda el orden de las palabras, ¿vale? Entonces, hay que usar bidireccionales porque las palabras, no sé si aquí viene un caso, ¿vale? Cuando tenemos las palabras tienen que fluir en dos direcciones, la información tiene que fluir en dos direcciones, por eso metemos la bidireccional, ¿vale? Y esto sería el modelo. Fijaros que un modelo con embedding que vamos a entrenar de cero. ¿Por qué he metido esta capa de Long Short Term Memory? Porque lo que quiero enseñaros es que con la Long Short Term Memory podemos conseguir mejores resultados que solo con las densas. Es decir, vamos a cambiar un poquito esta configuración metiendo aquí una capa de Long Short Term Memory que nos mejora muchísimo, pero aún así, os enseño eso porque es de lo mejorcito que hay por ahí fuera para el procesamiento del lenguaje natural. A ver que copio el compile y compilamos y copio también el fit porque es que eso va a ser exactamente igual. Ahí está.
Lo que quiero enseñaros, ahora mientras respondo algunas preguntas que sea, que funcione el entrenamiento, ya os voy a hacer un poquito de spoiler. Se queda en un, bueno, el otro día lo hice y este se me quedaba en un 75% de accuracy. ¿Por qué? Porque la embedding han empezado absolutamente de cero, no hay nada de transfer learning, absolutamente nada. Pero por otro lado tiene estas celdas que funcionan mucho mejor. Obviamente, si metes esta long short term memory con algo ya preentrenado, funciona mucho mejor. Pero, y ahora vosotros me diréis, ¿por qué no la has metido antes? Bueno, pues por una razón muy simple. Este long short term memory, para que funcione, necesita tener las palabras, o sea, necesita tener 3 dimensiones. Dimensión 1, las palabras, ¿vale? Y las otras 2 dimensiones, las embeddings. ¿Qué pasa? Cuando usamos este hub, este de aquí, esto nos quita una dimensión y nos deja 2 dimensiones. Fijaros que cuanto antes lo he sacado era un array, ¿no? de 2 dimensiones. Entonces, la long short memory no lo puedes meter ahí salvo que crees una tercera dimensión que se puede hacer, no es muy complicado, pero tampoco quería meterme en camisa de 11 varas explicando algo. Entonces, aquí, como yo controlo las embeddings, yo controlo las palabras, tengo la otra dimensión, no la he eliminado porque no he metido ningún estado a la antigua usanza, no he metido absolutamente nada de transfer learning, no he cogido nada de ello, y yo entreno mis embeddings, mire, pues va a dar más alto de lo que pensaba, 78. Yo meto mis embeddings, las creo desde cero para que funcione, ¿no? Ya os digo que si esto lo entrenas mucho más, al final puede ser tan bueno o igual como el otro. ¿Qué pasa? Que si usas ya un modelo preentrenado, muchas de las palabras las va a tener... Uy, qué cosa más rara. Ha bajado a 78,45. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Ahora después lo veremos. Y bueno, son las 8, bueno, hemos empezado unos minutos más tarde, entonces, si queréis, mientras se entrenan las epochs que quedan, podéis hacerme alguna pregunta. Sé que en esta parte última he ido un poquito más rápido, pero bueno, si hay cualquier, o sea, si os ha gustado, podemos continuarlo en cualquier momento. Bueno, ¿dudas? ¿Hay alguna por ahí? No, de momento. Ah, aquí, empieza. Había que darle un par de segunditos. A ver, Diego Oris pregunta. Bueno, a ver. LSTM, GRU o Transformer, ¿qué es mejor? Bueno, de hecho eso lo tenía que abierto para hablaros de Transformer y de Universal Sentence Encoder. Depende para qué lo use, depende si va a hacer generación de texto, pues es que depende el uso que le vaya a dar. Yo aquí he hablado he mostrado clasificación y es una tarea muy, muy fácil, entonces con usarla por defecto no necesitas nada más. Pero bueno, si quieres, puedes usar Transformer, que básicamente, lo iba a explicar, me lo iba a dejar al final, pero bueno, básicamente una manera de usar una capa inicial que lo que te hace es que transforma. Al final es siempre lo mismo, traducir de palabras a un vector. Pues esa traducción la hace de forma que entiende, también está el modelo BERT, lo hace de forma que luego la red neuronal le es más fácil. Tienen diferencia entre ellos, pues es que no voy a entrar ahora en uno y otro. Pero bueno, depende, mi respuesta es no hay respuesta directa. Depende tu caso de uso. Bien, Gorka pregunta, ¿los embeddings tienen relación con las ontologías? La verdad que no te sé contestar. ¿Qué entiende por ontología? Vale, Se igualmente puede... ahora si eso, Gorka, si quieres, puedes volver Sí. a preguntar o si te parece, levantas la mano y te doy audio. AM Larraz pregunta, si trabajas con textos de lenguaje específico, ¿recomiendas partir de embeddings preentrenados en lenguaje general o entrenarlos de cero? A ver, dependiendo de la cantidad de datos que tengas. Si tienes muchísimo, 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 te da igual empezar de cero o empezar con una preentrenada, pero
nunca viene mal empezar con unas preentrenadas, porque probablemente, aunque tú vayas luego a darle a entrenarlas con tu lenguaje específico, si luego cuando lo estés usando en real time te vienen palabras que no venían en tu lenguaje específico, pero sí venía, por ejemplo, en Google News, pues va a ser más exacto que si solo lo entrenas con tu lenguaje específico. Si tus datos son enormes, como por ejemplo es el caso en Ravenpack, tenemos una barbaridad de noticias de más de 20 años, pues nosotros podemos permitirnos el lujo de crear nuestras propias embeddings porque sabemos que podemos entrenar, pero salvo que tú tengas 200 billones como puede tener por ejemplo Google, no viene de más que tú metas que use ya un modelo preentrenado. Pero por ejemplo, fijaros que si en este caso te ha quitado una dimensión, pues a ver que se puede solucionar descargando los pesos, subiéndolo y creando tú la dimensión a mano. Pero bueno, que sí, que siempre use una preentrenada si puedes. Vale, y aquí, ¿se me escucha, no? Sí. Y aquí W. Jax pregunta, ¿se pueden inferir los ejes o dimensiones de los embeddings? Es decir, ¿se pueden generar automáticamente o esas dimensiones las crea un humano? El humano dice el número de dimensiones y ya Supongo. estas dimensiones no son entendibles por humanos. Tú no puedes decirle, bueno, puedes decirle dime 3 y más o menos vas a entenderlo, pero no. Tú no puedes decir qué dimensión, qué rango de palabras en la dimensión. Es que las dimensiones no tienen equivalencia en el mundo, en nuestro mundo tal cual. Es decir, lo entiende una máquina, pero un humano en la vida le va a entender qué significan esas 200 dimensiones o el número de dimensiones que tú quieras. Vale, y Alejandro pregunta, bueno, dice, me ha parecido que has mencionado que sí, pero TensorFlow ¿tiene o conoces otra librería que tenga embedding preentrenados en español? Embeddings, preentrenados en español. La embedding no tiene por qué estar ligada al lenguaje. Yo he usado TensorFlow Hub porque es súper fácil, pero que la embedding simplemente es una lista. Una embedding no es más que una lista que te viene una palabra y un array. Palabra, array, palabra, array. Es decir, que eso se puede descargar donde tú quieras. Hay un montón bueno, hay un montón tampoco, pero hay varias por ahí y eso es fácil de leer y de interpretar. Que me refiero que no tienes por qué usar TensorFlow Hub. Te vale un fichero de texto plano donde venga para cada palabra su array de dimensiones. Vale, ok, pues de momento no hay más preguntas. A ver si esperamos un poquito más. Igualmente, no sé si los que han visto en Twitter, tenemos el tweet de Diego y cualquier cosa pueden preguntar por ahí. Exacto. Ah, Bueno, perdona Francisco, una dime. última apreciación. Bueno, Sí, 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 vemos sí. que está pegando un poquito de salto el accuracy aquí. Al final, ya os dije que otro entrenamiento que hice yo sí fue más estable, de 75. Esto se puede evitar cambiando un poquito el learning rate, ¿vale? En este caso yo he usado el que viene por defecto, pero lo podíamos ajustar un poquito y no pegaría estos saltos, sería un entrenamiento más estable. Este modelo yo, por ejemplo, ahora mismo pues no me fiaría mucho por los saltos que ha dado, pero bueno, seguramente es fácil de mejorar, es simple. Y lo dicho, cualquier cosa, mi Twitter es @DiegoWueltes, ¿vale? Y cualquier pregunta o si queréis mensaje privado o lo que sea, si os da cosa preguntarlo en abierto, tengo los mensajes privados abiertos. Habladme por Twitter. Y si queréis, si os ha gustado alguna parte o queréis que explique algo más en detalle o queréis que hable de cualquier otra cosa, por supuesto podemos hacer más webinar de CoMotion, pero también podemos organizar algo más informal si somos unos cuantos, no hace falta que sean muchos, y queréis que hable de cualquier cosa de neuronal, procesamiento de lenguaje natural, o yo sé, o Python o lo que sea, me dejáis un tweet. Nos gustaría que nos hablase de esto y si estamos unos cuantos, montamos una llamada rápida. Y por supuesto, con más webinar con CoMotion, siempre que Francisco quiera, estoy dispuesto.
Bueno, siempre que, que Francisco quiere que tengamos disponibilidad. Ya, por eso he dicho Que hacerlo algo más tampoco, informal. tampoco, tampoco es una cuestión de hacer solamente solo webinar de Machine Learning. Vale, Ya, ya, aquí, ya. bueno, aquí Alejandro te comenta, ¿tienes experiencia más en el campo de la generación? Yo estoy trabajando con Sec2Sec para generación de frases. Y creo que con eso ya Eh, podemos ir cerrando para terminar la última pregunta, comentario. no tengo experiencia laboral, es decir, en mi trabajo no tengo que generar texto. Tengo experiencia de hobby, porque sí, nos gusta, y claro, sé que tú sabes que es una maravilla. Pero bueno, hay modelos nuevos que está liberando Google. Es un mundo, de hecho, sería interesante para hablar en un futuro sobre modelos generativos de texto, es decir, modelos que generan texto y ese texto te sorprende la calidad que tiene. A veces podría pasar perfectamente el test de Turing porque no sabes si está hablando con un humano o con una máquina. Y es un mundo interesante. Mi experiencia es de hobby, pero sí, algo piloto. Vale, genial. Pues nada, digo, muchísimas gracias como siempre. Intentaremos tener más webinars de Machine Learning sin ningún problema. A ver si podemos contar contigo nuevamente. Y bueno, nada, en estos días estamos subiendo la grabación para que la gente lo pueda volver a ver si está aquí o que, no que se haya apuntado y no haya podido estar, para que lo pueda ver tranquilamente. Vale. ¿Vale? Subiré el cuaderno, luego le pongo unos comentarios, eso. Tardaré unos días porque estoy muy liado, pero subo uno con unos comentarios para que no sea solo ahí el notebook a perro. Os lo Ujú. mando, o sea, lo subo a Twitter y no sé si Francisco tú lo puedes subir a algún lado o algo así. Sí, 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 podemos subirlo, no te preocupes. O en los Luego comentarios lo del vídeo, hablamos. como sea. Sí, sí, ¿Vale? sí, sí. Sí, 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 sin problemas. Lo podemos poner tanto en los comentarios del vídeo en YouTube como en la página del webinar, así que sin problemas. ¿Vale? Vale. Y si no, pues @Diego Hueltes en Twitter y ahí os lo pongo. Vale, muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Diego. Nada, gracias a Hasta la vosotros. próxima.